En los tiempos en los que la regulación censora del Comics Code entró en vigor, los autores de los grandes superhéroes de mediados de los años 50 se vieron coartados de ideas. Ello quedó demostrado con la aparición en portadas de poderes extraños repentinos, transformaciones absurdas, adopción de supermascotas y, finalmente, la aparición de versiones femeninas. Entre finales de los 50 y mediados de los 60, la prima de Superman, Supergirl, o la hija del comisario Gordon, Batgirl, se ganaron su protagonismo en un amplio catálogo de revistas que no conseguían competir en calidad con las revolucionarias aventuras de los héroes y heroínas Marvel. Estas heroínas no eran el equivalente de ningún otro super, sino que cada una tenía su propia identidad. Incluso un personaje como la avispa se desmarcó rápidamente de su novio y futuro marido, Hank Pym, al hacerse ella diminuta y él gigante, pero ninguna de las valientes mujeres marvelitas, aunque protagonizaran historias por su cuenta de vez en cuando, eran propietarias de ningún título en solitario, al menos hasta la expansión de la Casa de las Ideas a inicios de los años 70, cuando Stan Lee y Roy Thomas buscaron crear un cómic para cada público, incluyendo, como no, a las mujeres lectoras. La Viuda Negra coprotagonizó durante un tiempo la cabecera de Amazing Adventures, junto a los Inhumanos, mientras nuevas heroínas como la Gata debutaban en nuevas revistas en solitario. Pero Marvel se hizo tan popular que llegó un momento en el que se vieron obligados a recurrir a los viejos trucos de DC y tuvieron que presentar a ciertas versiones femeninas de las grandes figuras de la editorial por un motivo muy concreto: el copyright. Aparte de convertir en 1977 a la amiga de Marvel, Carol Danvers, en Miss Marvel para patentar ese nombre, la editorial creó a Jessica Drew, una Spider-Woman que poco o nada tenía que ver con nuestro amigo y vecino, para que nadie más pudiera adueñarse de un posible éxito de una trepamuros femenina. Y dada la popularidad que el gigante Esmeralda había adquirido gracias a la serie de televisión de El Increíble Hulk, Stan Lee optó por presentar a una She-Hulk antes que los creativos de la pequeña pantalla se les adelantaran. De esta idea nació una salvaje Hulka que no tardó en convertirse en sensacional, especialmente gracias a John Byrne y su, de cierta manera, pervertida parodia. La prima de Bruce Banner, Jennifer Walters, debutó en su propio primer número a inicios de los 1980, dibujado sensacionalmente por John Buscema. La premisa era sencilla: el Dr. Banner, huyendo como siempre, visitaba a su prima abogada, Jen, en Los Ángeles, y le confesaba su verdoso secreto. En un momento, en la calle, unos matones intentan quitarse de en medio a la mujer por sacar a la luz los trapos sucios de un mafioso y le hieren con una pistola. Bruce, sin tiempo para llevarla a un hospital ya que se está desangrando, opta por hacerle una transfusión de su sangre, de la sangre de Hulk, y el resto es historia. Cuando los mafiosos se enteran de que Jennifer sigue viva, deciden hacerle una visita al hospital, lugar en el que ella se transforma como un actor reflejo a una portentosa mujer verdosa para ahuyentar a los malhechores, pero con un significativo cambio con respecto a su desdichado primo: ella mantiene su inteligencia. Después de una más que rentable primera aparición, Lee y Buscema pasaron el testigo creativo a David Anthony Kraft, que se había presentado voluntario para hacer de esta amazona esmeralda un producto completamente diferente al de su equivalente masculino. Junto a Mike Boxburg a los lápices, Kraft alteró rápidamente el tono de una salvaje Hulka que, de salvaje, tenía poco. Su afiliación en la lucha contra el crimen comenzó como venganza contra estos mafiosos que no solo intentaron acabar con ella, pero que, sin embargo, consiguieron asesinar a su madre y a su mejor amiga. Aquí, si no fenece a alguien cercano, no es un cómic de Marvel. Distanciada de su padre, el sheriff Walters, por la tragedia familiar, Jen encontró en su alter ego de 2,13 metros una vía para liberarse de su verdadera identidad. Anthony Kraft optó por tratar la serie como si la Mujer Verde hubiera sido creada en los años 60 y quiso seguir una estructura muy clásica con encuentros con monstruos, persecuciones policíacas y cruces con caras conocidas de la editorial como Iron Man, El Hombre Cosa o Michael Morbius, con los que Hulka sacó a relucir su espontánea personalidad. Entre juicio y juicio de la abogada, Jennifer necesitaba convertirse en su versión mejorada. La concepción de sus identidades era parecida a la de Peter Parker. En su lado más mundano se mostraba reprimida y vergonzosa, pero cuando sus camisas se rompían era totalmente libre. Como humana salía con un soso Richard Rowley, habitual patán de la Marvel setentera, y como superhembra vivía un apasionado romance con su moderno amigo Zapper. Había sido ya habitual mostrar triángulos amorosos, pero hacerlo desde la perspectiva de una superheroína que abordaba explícitamente sus deseos carnales de la manera en lo que permitía el Comics Code era algo inaudito para su momento. Durante 25 números, Kraft había desarrollado un personaje único, en una colección que, si bien no era sobresaliente, se hacía entretenida y con una protagonista tremendamente carismática que, finalmente, decidía vivir públicamente como esa versión definitiva de sí misma, compaginando su sentido de la justicia tanto dentro como fuera de los tribunales.
Despegada ya de sus inseguridades y convertida en una desenfadada heroína, Jennifer formaría parte de los Vengadores durante la etapa de Roger Stern, en la que el personaje serviría como alivio cómico hasta que los héroes más poderosos de la Tierra se vieron entrometidos en las guerras secretas, transportados al lejano mundo de batalla del Todopoderoso para participar en un combate histórico contra otros héroes y villanos. Entre ellos estaban los Cuatro Fantásticos, junto a quienes regresó convertida en miembro sustituto para una cosa que había decidido quedarse en este páramo alienígena tras una mala racha en nuestro planeta. El motivo de la incorporación de Hulk al título del cuarteto fue cosa de su autor del momento, John Byrne, quien había quedado encandilado por la Amazona Esmeralda gracias a su estancia vengadora. Rápidamente el dibujante y escritor demostró los motivos por los que se había interesado por Hulk, dos buenos motivos que no buscó disimular en ningún momento. El carácter distendido de Jennifer le dio cierto soplo de aire fresco a unos Cuatro Fantásticos que parecían estancados en contar una y otra vez el mismo tipo de historias, pero aún así, nuestra chica verde parecía funcionar mejor por cuenta propia que en equipo, y menos en uno que al fin y al cabo tendría un tono más familiar que el que tal vez requería Hulk. Así que el editorial le otorgó a Byrne libertad para hacer con ella lo que quisiera en una novela gráfica individual lanzada a finales de 1985, cuyo título sería revitalizante para el personaje, confirmando la sustitución de su apodo de Salvaje a la sensacional Hulk. Sus páginas interiores son una declaración de intenciones por parte de un Byrne que ya había dejado entrever en trabajos pasados ese interés por desnudar a los personajes femeninos con los que trabajaba, pero que ahora en pleno viraje del mundo superheroico hacia una mirada más adulta y gráfica, al fin, John parecía comenzar a sentirse libre para hacer casi lo que quisiera. La premisa de este TVO es que S.H.I.E.L.D. quiere estudiar la sangre de nuestra Hulk, a quien osan interrumpir en una cita que tenía con Wyatt, el amigo nativo americano de la Antorcha Humana. Luego, dentro de las instalaciones de la organización de espías ocurren una serie de situaciones pensadas tan solo para que las páginas incluyan la mayor cantidad de piel verde permitida, llegando incluso a evadir la censura en algún que otro momento. Pero este relato tenía un fin narrativo, que era que, tras las pruebas radiactivas a las que fue sometida Jennifer, su cuerpo quedará para siempre verde, algo que ella no puede evitar celebrar, comenzando así una nueva era para una mujer masa que daría paso a la que, durante un tiempo, se convertiría en la serie protagonizada por una superheroína más longeva del mundo. Ya en 1989 y después de su etapa en DC con la reinvención de Superman, Byrne construyó unos ejemplares realmente únicos y destacables que llevaron a la sensacional She-Hulk a la vanguardia del cómic norteamericano. El título llegó a los puntos de venta con una portada que marcaría el devenir del personaje para siempre, pues en ella apelaba directamente a los lectores, amenazándoles de que si no compraban su nueva serie, iría a las casas de cada uno de ellos a romperles sus ejemplares mutantes. En el interior, Jennifer se volvía a dirigir al lector un par de veces, rompiendo la cuarta pared, al más puro estilo del personaje de Matthew Broderick en Todo en un Día. Hulk establecería una complicidad con el consumidor del cómic como nunca antes se había visto. Esta serie fue para Byrne una clara parodia del medio en el que trabajaba, concretamente para el universo Marvel, y esto empieza a ser notorio por la estructura de sus primeros números, pues al igual que antes hemos mencionado que Anthony Kraft se tomó el inicio de su etapa como si la estuviera realizando a inicios de los 60, John hizo lo mismo, pero de una manera muy autorreferencial. En cada uno de los episodios de Orígenes de los Supers Marvel hemos visto como siempre, al ser presentados, sus primeras aventuras se asemejan mucho, y Byrne tomó eso en cuenta, presentando en la segunda entrega de She-Hulk una invasión extraterrestre con los mismos hombres sapo del segundo número del increíble Hulk, lo que enfadó a su protagonista, ya que creía que su invasión sería algo más grandilocuente con Kree o Skrulls. Luego, en el tercero, tiró del clásico cameo de Spider-Man como estrella invitada, y en el cuarto quiso homenajear a la reintroducción de Namor y del Capi en ambos cuartos números de los Cuatro Fantásticos y los Vengadores, presentando de nuevo a la Fantasma Rubia, una heroína de acción de los años 40, pero ahora envejecida por el mero hecho de que los personajes de cómic tan solo cumplen años cuando la gente los olvida, confirmándole a Hulk que mientras aparezca en las viñetas tendrá 31 años eternamente. La serie era realmente entretenida para el público casual y un deleite para los fanáticos. Parecía imposible, pero había conseguido hacer, por medio de un homenaje a la Marvel clásica y una subversión de la típica revista para chicas como Millie la modelo, un gran producto, protagonizado por una Hulk que era divertida, carismática, entrañable y seductora. En sus escenas de acción era algo patosa, pues se distraía con facilidad hablando con nosotros o quejándose con el propio Byrne por su falta de creatividad, y vivía constantemente amargada por culpa del autor, pues cuando no era el Comics Code quien no le permitía desmelenarse un poco, era Byrne quien le imposibilitaba intimar con algún personaje que le hubiera gustado o con algún ligue del pasado. Pero para lo que sí tenía libertad Jennifer era para jugar con las mismas páginas a su antojo. Podía saltar de una viñeta a otra y romper las páginas para que su misión mensual acabara antes. Hace referencias que ella temía que fueran eliminadas por infringir múltiples derechos de autor e incluso modificar algunos flecos argumentales que no le convencieran o quitar carteles y bocadillos que consideraba innecesarios. Además, Byrne
optó por utilizar algunos de los villanos más desconocidos e inclasificables de la editorial para poder hacer con ellos lo que fuera, como ocurría con el jabalí, el monstruoso raptor de niños de la era Atlas, Chemnu o incluso un pequeño Santa Claus que le intentaba tirar los tejos a Hulka, pero de pronto Byrne se marchó del título, supuestamente tras haberse peleado con la editora, Bobby Chase. Las aventuras de Hulka continuarían sin él, quien principalmente se encargaría de una nueva colección para Namor, aunque regresó hacia el ejemplar número 31, instado por la nueva editora, Renee Weiderstaetter, en un momento en el que el mundo del cómic se había adentrado ya en los atribulados años 90. Por ese tiempo una nueva generación de escritores y dibujantes había traído un nuevo estilo al medio. Ahora todo era exagerado, violento, gráfico y el ya apenas decorativo sello del Comics Code era más permisivo que nunca, por lo que hasta ver a las heroínas prácticamente desnudas se utilizaba como reclamo para una innumerable masa de lectores que habían llevado a la industria su punto álgido en cuanto a ventas. Ya os lo hemos dicho antes y en otros capítulos, Byrne siempre ha mostrado un interés por el erotismo, ya fuera intentando vestir a Sue con un indiscreto atuendo de cuero, hacer que ella misma estuviera ya enamorada de Reed cuando tan solo era una cría, presentando esa bizarra historia de Superman en la que se veía forzado a rodar una peli X con Big Barda o tirando de la propia naturaleza tan liberal de Hulka. Los 8 primeros ejemplares de su Amazona Esmeralda no estaban exentos de ciertas postales subidas de tono, pero fue con su regreso que John se aferró, casi como un único reclamo para sus nuevas entregas, a la promesa de ver a la prima de Bruce Banner mostrando hasta su último poro aceitunado. Pero lo hizo tan solo para intentar atraer al público más baboso o tenía alguna otra intención. Es muy probable que convertir su sátira del medio en una pervertida parodia casi pornográfica fuera un nuevo recurso para burlarse de la industria de los tebeos. John había colaborado para convertir al cómic en lo que se estaba convirtiendo a principios de los 90 y tal vez se había dado cuenta de ello, y por lo tanto encontró una manera de criticarlo por medio de chistes, pero exponiendo lo vacía que se estaba convirtiendo la industria al priorizar las ventas de tebeos por tener a mujeres despampanantes dibujadas en su interior antes de querer contar algo interesante con ellas. Pues utilizar la sensualidad con Hulka y más de las creativas maneras de como lo hacía Byrne es lógico. La liberación del cuerpo y los deseos de Jennifer es la esencia del personaje, al contrario que otras mujeres que servían tan solo como un reclamo. Byrne juega con la propia Hulka y la composición de viñetas cuando pide un poco de intimidad para cambiarse y vestirse, cuando después de una gran batalla su ropa ha quedado hecha trizas o cuando ella tan solo quiere relajarse después de una agotadora aventura. ¿Se aprovecha para poner en el centro de la atención en su culo o en sus pechos? Sí, pero muchas veces forma parte de algún chiste acompañado por alguna ingeniosa frase de Jen o incluso para darle ritmo a la historia. Hay un ejemplar en el que tanto ella como él se dan cuenta de que la historia que están presentando es algo floja, así que el dibujante la deja en segundo plano presentando casi a toda página y sobre las viñetas de la trama un dibujo de pin-up de Hulka por la cara. También se burla de las portadas que poco o nada tienen que ver con lo que ocurre en el interior de las revistas, ya sea presentando algún héroe que ni siquiera aparecerá o utilizando a la propia Hulka aparentemente desnuda para luego quedarse con el lector mostrando, por ejemplo, que aunque pareciera que la protagonista estaba saltando a la comba como Dios la trajo al mundo, en realidad viste un bikini, y también exageraba las poses de Jen cuando simplemente estaba explicando un plan. Incluso algunas tramas se enfocaban en cómo el personaje iba a ser convertida en esclava para la diversión de alguna raza extraterrestre, haciendo un claro símil de cómo Marvel o DC trataban por aquel entonces a ciertas heroínas. Esta nueva etapa de Byrne culminó en el número 50 con Hulka visitando a su editora, Renee, para decidir quién sería su nuevo dibujante. Aquí tenemos la oportunidad de ver a estrellas del momento parodiar sus propios estilos, como Frank Miller haciendo dramática y apesadumbrada a Jen, a Walter Simonson volviéndola excesivamente épica o a Dave Gibbons provocándole claustrofobia por la manera en la que distribuía sus viñetas. Nadie terminó de convencer a la chica, pero no temía por su futuro, pues alguien terminaría utilizándola, así que lanzó a Byrne por la ventana ya que no lo necesitaba para seguir siendo feliz, y así fue. Hulka ha sobrevivido hasta nuestros días convertida en una de las grandes mujeres de la Casa de las Ideas. Revolucionaria en todo momento, vanguardista cuando tuvo que serlo y reivindicativa con lo más efectivo, el humor. La mujer que nació tan solo para que una editorial no temiera por una copia femenina de uno de sus monstruos se convirtió en un icono dentro del mundillo, protagonista de una serie de culto, divertida, polémica pero especialmente original, que marcaría el camino para gamberros como Deadpool y que puso sobre la mesa situaciones que estaban ocurriendo en el mundo de los superhéroes y que si tal vez alguien se hubiera tomado en serio a esa reveladora Amazona Esmeralda, lo que estaba por acontecer podría haberse evitado con tiempo.